El muchacho de los ojos tristes, Pablo Di Pierri, muy buenos días. Buenos días. ¿Y por qué tendrá los ojos tristes? ¿Por qué será? Vamos a ver. Hoy no deberíamos estar tan tristes. Hoy les voy a hablar de las reacciones defensivas del antimileísmo. Es decir, de aquellos que se oponen a Milei. Sí. Yo observé por lo menos 3 o 4 acciones de los últimos días que deberían dar moderados ánimos a aquellos que enfrentan las políticas del gobierno nacional, ¿no? Voy a glosar 3 o 4 y después las charlamos, pero la primera es que fracasó el intento de Martín Tetaz, diputado del radicalismo, en la Comisión de Legislación Laboral, por acortar los mandatos o impedir las reelecciones de los secretarios generales en sus sindicatos. Eso fracasó por un entendimiento, negociación, acuerdo o conversación entre los libertarios, la CGT y el peronismo. Después voy a profundizar un cachito. La comisión o el plenario de comisiones que ayer tenía que discutir la privatización de Aerolíneas Argentinas y que venía con toda la pompa y toda la propaganda y que había gozado de tapas de Clarín y La Nación diciendo que el gobierno privatizaba, bueno, es un blef. No pasó nada, ya se sabía que no iba a pasar nada, pero sometieron a la población al nerviosismo de suponer que iban a privatizar aerolíneas en un pedo. Y también estaría, digo en condicional, fracasando el intento de Milei de impedir el aumento del presupuesto universitario aún si lo vetara, porque ayer se juntó la conducción del Partido Radical y los lustosistas y los referentes partidarios de otros sectores, incluso los más mileístas del radicalismo, terminaron comiéndose la galletita de que hay que bancar la ley impulsada por el radicalismo en el Congreso de aumento presupuestario para las universidades públicas. Mira. Bien, con esos 3 me parece hay bastante para analizar, pero quiero arrancar para que no digan que nos olvidamos de qué es lo que pasa a pesar de celebrar estas victorias pequeñitas en todas las otras esferas del país, ¿no? Justamente el lunes me mandaba un dirigente del Sindicato de Comercio, Industria y Servicios de la CTA un video de lo que pasaba en el mayorista Vital en Resistencia. Lunes a la mañana, 8 y 10 de la mañana. Si tienen el video, Magio y Fede, lo podemos compartir. Buen día, querido, ¿cómo estás? Escuchamos. Mirá, supuestamente hay un 20% de descuento en Vital hoy en todos los productos, ¿viste? Más no sé qué mierda si te ven. Hay 4 autos en la playa de estacionamiento, ¿no? Exactamente. Eso es lo que está mostrando. Mirá, boludo, un loro. 1, 2, 3. El estacionamiento 4. son las 8 ya, acá 8 y 5, 10, fondo y 8 y 11. Antes cuando largaban esa promoción acá estaba repleto de chinos, de gente del interior, todo eso, porque te pasan los domingos esta oferta, ¿viste? Y ahora nadie, entré al salón, no hay producto. Bueno, yo estaba buscando Natura, no había, un chino no sé qué mierda estaba buscando, me dice el chino no hay ni mierda, me dice al final me viene el interior y no hay nada. De las cosas que realmente necesito, claro. Son otras cosas que no pueden vender, que no tienen rotación y te quieren ensartar eso, ¿viste? Y los tipos se dan vuelta y se van a la mierda. Ustedes saben que yo cada tanto les traigo testimonios de trabajadores de distintos puntos del país que por lo menos nos dan otro panorama o enriquecen la mirada que nosotros tenemos acá desde Capital Federal. En este caso elegí un lugar como Resistencia, Chaco, que podía funcionar como una especie de testimonio, sí, de que hay comerciantes del interior de la provincia de Chaco que viajan a Resistencia por las promociones que anuncia el mayorista en la capital provincial y se ensartan porque no hay los productos que anunciaron en sus promociones, y además los que van, que son muy poquitos, se ensartan, pero hay un montón de gente que no va porque no hay nadie consumiendo, ¿no? Hay una caída que registran justamente los datos de las cámaras de comercio y servicios en todas partes del país, de una caída brutal del consumo, con lo cual
cualquier oyente, mientras me escucha hablar a mí de lo que yo considero, caracterizo como pequeñas victorias o defensivas, gestos defensivos del antimileísmo, tal vez sepa a poco. No me olvido de estas cosas, pero sí quiero destacar esto que está ocurriendo dentro del sistema político. Y ahí sí me meto uno a uno con estos ejemplos. ¿Qué pasó en esto que dije que trabaron una especie de acuerdo o negociación o conversación los libertarios y los peronistas junto con la CGT para escupirle el asado a Martín Tetaz? Esto ocurrió el martes. Martín Tetaz venía muy envalentonado con la posibilidad de restringir las reelecciones de los dirigentes sindicales en sus propias organizaciones gremiales, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Y bueno, desarticular la potencia organizativa de los sindicatos, porque en definitiva el proyecto político de los conservadores en Argentina es siempre el mismo, que es licuar el poder de los laburantes y discutir o apropiarse de la mayor cantidad de riqueza posible. Ahora, Dipi, más allá de la intención de Tetaz, los sindicatos no tienen sus estatutos, eso no se regula, o sea... Sí, correcto. ¿Por qué va a venir el diputado a decirte cuántas veces me pueden reelegir a mí? Esa es la razón por la cual la conducción de la CGT le avisó a Franco, che, esto es una locura, ojo lo que hacen los diputados libertarios, ¿no? Y Martín Tetaz estaba loquísimo de furia el martes a la mañana y se despachó por Twitter diciendo o culpando al gobierno de que hace mucho biribiri contra Pablo Viró por Aerolíneas Argentinas, pero cuando tiene que apoyar un proyecto político para limitar la fuerza de los sindicatos en lo que les permite, según la mirada de la UCR, ciertos abusos, no bajan a discutir. ¿Qué pasó? En esa comisión hay legisladores como Marcela Pagano, pero también legisladores como Pablo Anzaloni, que viene de la UATRE. Pablo Anzaloni era un dirigente del sindicato del legendario Jerónimo Mugo Venegas. Bueno. Pero claro, Anzaloni entró por el PRO, allá lejos en el tiempo, cuando gobernaba Mauricio Macri, después se recicló en el masismo y ahora es libertario. Y Anzaloni, por más que adscriba al gobierno nacional, no deja de ser un referente de un sindicato, que es el de los peones rurales. La UATRE representa o debería representar a los peones rurales. Entonces Anzaloni no iba a bajar para que justamente una ley impulsada por el radicalismo le impidiera a él seguir ejerciendo la conducción del sindicato. Lo mismo cualquier otro referente gremial que está en otro partido. No sé, yo hablé con los dipusindicales de Unión por la Patria, ¿no? O sea, recordemos que Unión por la Patria tiene a Paco Manrique, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Vanessa Siley. Son diputados de extracción gremial que justamente también van a defender los intereses sindicales o los intereses de los laburantes en una comisión como esta, que es la de legislación del trabajo. Con lo cual, Tetaz quedó pedaleando en el aire por la intervención de la CGT en una negociación con el gobierno nacional, y porque también es cierto que los dipusindicales del peronismo les dijeron a los libertarios, che, no vayan a bajar a dar quórum para esta comisión donde quieren dictaminar este proyecto que nos va a partir al medio. Está bien. Y efectivamente lograron que no sucediera, que no hubiera comisión. Tetaz, enojadísimo, lo que decían los pasillos del Congreso era el lunes a la tarde estábamos 15-14 ganando firmas para el dictamen y el martes a la mañana no había quórum en la comisión. Bueno, se quedó pedaleando en el aire Martín Tetaz. Es, a mi criterio, una pequeña, moderada, parcial, circunstancial victoria de los laburantes sobre un interés de un sector del radicalismo por quitarles gravitación en las negociaciones paritarias, en la organización colectiva y en las mejoras de las condiciones laborales. El segundo tema que yo nombré era el de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Seguramente lo habrán visto en la tele, nuestros oyentes y ustedes también, o habrán visto en los diarios qué era lo que estaba ocurriendo. Sí, hablamos ayer, Wallman sacó excelente. A Viró. Excelente. Habló Viró acá en el programa. Había una, yo diría, intención propagandística del gobierno nacional por venderle a la sociedad argentina que iba contra los gremios de las líneas aéreas, ¿no? Sí. Sobre todo contra Pablo Viró, pero en general era como una especie de caballito de batalla, agarrarse de la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas para atacar a la casta sindical.
Lo cierto es que no tenía los votos, todavía no los tiene. Lo cierto es que no tiene la fuerza para imponer este proyecto. Y tanto es así que ayer el bloque que se le para de manos es el de Miguel Ángel Pichetto. No es el peronismo. El peronismo, por supuesto, que está en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Pero fue el bloque de Miguel Ángel Pichetto el que le dijo: che, no se puede privatizar porque ustedes están calientes ante un conflicto gremial que no pueden mitigar. Seguramente Pablo Viró, yo no escuché la entrevista, pero habrá comentado que el gobierno nacional ni siquiera convocó a las partes en la negociación paritaria. Es decir, desde noviembre pasado no les aumentan el salario a los pilotos. Lo que hizo el sindicato que conduce Viró es ir paulatinamente incrementando la intensidad de las medidas de fuerza porque no había respuesta del gobierno nacional, de la Secretaría de Trabajo, y el gobierno en ningún momento sentó a las partes a discutir la paritaria, ni siquiera cuando dictó la conciliación obligatoria porque habían implementado paros. Entonces, no hay conversación, no hay negociación. Y no solo que no hay negociación, sino que el gobierno se enoja, desconoce el artículo 14 bis de la Constitución que establece el derecho a huelga y dice, Adorni particularmente, que en el sector privado ya los hubieran echado. Sí. Como si no rigiera para el sector privado el 14 bis tampoco, ¿no? Pero lo cierto es que los peronistas ya estaban blindando la posición de los sindicalistas y lo que ayer ocurrió es que les cayó un baldazo de agua fría a los oficialistas porque aparecieron los pichetistas y dijeron: muchachos, no se puede privatizar por capricho, no se puede privatizar ante un conflicto gremial, traigan un proyecto y discutan qué quieren hacer o qué tipo de privatización o qué modelo de empresa de línea aérea de bandera quieren. ¿Por qué? Porque pueden estar abiertos muchos diputados radicales, pichetistas de acá o de allá, a considerar algún modelo nuevo de gestión de aerolíneas, ya no completamente estatal. Por ejemplo, integración público-privada, que es algo que yo vengo trayendo hace rato, planteó Cristina Kirchner en el documento del 14 de febrero, que no es simpático, probablemente para el peronismo, para un sector importante del peronismo, pero que hasta Cristina Kirchner reconoce debería empezar a conversarse. No para el caso particular de aerolíneas, pero ella habló en ese documento de la necesidad de discutir la integración en las empresas públicas de capital público y capital privado. Ahora, me meto más de lleno en la discusión interna de aerolíneas. Los números que blande el gobierno diciendo que hay déficit y que da pérdida y que Aerolíneas le pidió no sé cuántos miles de millones de dólares al Tesoro Nacional son mentira. Y no son mentiras solamente porque lo diga la gestión del gobierno anterior. Son mentira porque están ratificados por la Auditoría General de la Nación bajo la gestión Milei. La Auditoría General de la Nación, que todavía no cuenta con la integración completa porque la rosca política lo impide en el Congreso de la Nación y tiene una integración parcial, pero en mayo de este año entregó un balance del año pasado y ahí dice que no se le mangueó guita al Tesoro Nacional. Pero además de que lo dice la AGN bajo mandato Milei, también lo dice el actual presidente de Aerolíneas Argentinas, que se llama Fabián Lombardo, que estuvo en Aerolíneas como funcionario desde 2009 a 2015, Mauricio Macri lo echó luego y en 2019 volvió a sumarse a Aerolíneas Argentinas. Hizo campaña por Massa, Fabián Lombardo, aunque estuvo muy cerca de Mariano Recalde, porque trabajó con Mariano Recalde cuando Mariano Recalde conducía la empresa. Y Fabián Lombardo decía el año pasado que le pidió 0 pesos a Aerolíneas Argentinas porque era superavitaria. Le pidió 0 pesos al Tesoro Nacional. Y es el mismo Fabián Lombardo que ahora es presidente y condena los paros de Viró. Con lo cual... Bueno, ayer Viró, digo... no solo, bueno, lo decís, es superavitaria, da ganancias, dio ganancias. Claro. Aerolíneas. Viró tiró unas cifras que hablaba de mucha ganancia. Lo que tiene para aclararlo es un déficit operativo. Digamos que vos por ahí todos los meses necesitas tanto efectivo que quizás no lo tiene, quizás se los aporta el Estado, pero a fin del balance, ahí tenés el resultado de la ganancia, digamos. Es tuya, vos la ponés para después ganar plata. No, y por supuesto que... Es cierto, es mentira que sí la ponés, pero después se devuelve, digamos. Y por supuesto que incluso si uno quisiera defender
la propiedad enteramente estatal de cualquier empresa pública, hay muchísimos argumentos para rebatir la simple soncera de que algo dé pérdida en manos del Estado, y es, por un lado, las externalidades que genera, esto es, cuántos negocios o cuánta economía mueve alrededor suyo una rama de la industria o los servicios que está en manos del Estado. Por ejemplo, si uno supone o se pone a observar qué pasa con el servicio de las líneas ferroviarias, la conectividad que produce y la posibilidad de transportar mercancías que genera, hace que los distintos polos que conecta entre una estación y otra también se revitalicen con el simple servicio estatal de la conexión ferroviaria. Bueno, lo mismo pasa con los aviones. Ahora, hay una discusión que es válida, si hay que integrarla de forma mixta o no, y en todo caso que discutan eso, pero con una madurez política mayor a la impugnación y la entrega vil de un capital nacional como Aerolíneas, que es superavitario. Ahora, pero hay otra intención ahí que te lo quería marcar, que es el proyecto del PRO, que ayer lo comentó Dietrich, que el proyecto que presentan, que es muy interesante, es directamente que Aerolíneas presente quiebra y venderla por pedazos. Ajá. ¿Sí? Eso quería Macri. Claro, es el proyecto lo que quiere Macri, y ayer Dietrich salió a hablar, inclusive dijo algo muy interesante para él, por supuesto, que no esté Aerolíneas beneficia al mercado, claro, porque hay más competencia, porque eso va a promover la competencia. Mirá, claro. Es una locura. Porque se quiere quedar con las rutas. Pero una locura que lo diga, eso. Lo dicen abiertamente. Lo que pasa es que la campaña ayer cuando cortamos con Viró decía eso, o sea, también hay una campaña contra Aerolíneas Argentinas que hace el Clarín y La Nación, que viene desde siempre, siempre. Aerolíneas parece que es un agujero por donde se va la plata, donde tiramos y quemamos billetes. Y bueno, eso complica también, muchísimo complica. Sí, totalmente. Bueno, después se discutía respecto de la cantidad de pilotos por avión que tiene Aerolíneas, es decir, tiene muchos empleados. Y cuando uno recaba información en otras líneas aéreas, en Aerolíneas, dicen los macristas, hay 15 pilotos por avión. Y la verdad es que, por ejemplo, en Air France hay 17 pilotos y medio por avión. Qué asco. En la línea de Emiratos Árabes hay 15. En la de Air China hay 14. En la de Airlines hay 13.4. Iberia tiene 13.3 pilotos por avión, o sea, está dentro del promedio, es el promedio. Claro, es el promedio. Pero tiene que ver con lo que dice Carlos, con lo que dice Carlos, decías vos, de los diarios, ¿Qué parte le falta? De cómo te marcan, y lo dice el Salame de Adorni, en Comercial Presente, dice, y hay pilotos que viajan 3 veces por semana. Y yo no sé cuántos desgastes lleva a viajar en avión, desconozco, no sé si está bien, está mal, capaz que 3 veces está bien, depende de dónde fue, calculo que hay un parámetro que se estudia, que no salís todos los días con un colectivero, hace 12 horas de avión. No. ¿Y Flybondi cuántos tiene? No tiene aviones. En los datos que recabé no me dijeron. Y JetSmart, como para entender, otra aerolínea que supuestamente es muy eficiente en sus costos, ¿cuántos tiene? Bueno, por eso nombré aerolíneas de distintas partes del mundo, como para demostrar que en Europa, en Asia, en cualquier otro punto cardinal del planeta, hay líneas aéreas que tienen más o menos la misma cantidad de pilotos que aerolíneas y que no son denostadas por ese argumento. El proyecto del PRO es calcado del proyecto que habían incluido dentro de la ley ómnibus originalmente los libertarios. Lo presentó Lombardi, ahora tiene 3 artículos y el tercero es comuníquese, y 2 páginas de argumentos. Si con 3 páginas de Word vamos a regalar la línea aérea de bandera, estamos fritos. También presentó otro proyecto Juan Manuel López de la Coalición Cívica, pero digo, lo que ocurrió ayer es que el pichetismo le dijo, muchachos, seamos serios, discutamos en serio un proyecto sobre qué hacer con Aerolíneas Argentinas, pero no vengan con un capricho porque están calientes, porque Viró les para la empresa. Después les mencioné yo que la otra victoria se dio en el terreno de las universidades públicas, y es una victoria que en todo caso estará por corroborarse,
o está por corroborarse, mejor dicho. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue que se juntaron los 14 responsables de la conducción partidaria de la UCR. Lustó es el presidente del partido, pero después hay 3 vices que expresan distintas líneas. Pamela Verasay, que es diputada nacional y expresa al gobernador mendocino Cornejo. Está Luis Naidenov, que es formoseño, pero tiene cercanía con los gobernadores de Chaco y Corrientes, que son Leandro Esdero y Gustavo Valdés. Y está Inés Brizuela Idoria, que también expresa a los gobernadores. Lustó sería o tendría más cercanía con Maximiliano Puyaro, pero expresa o representa a Evolución, esto es igual a Jacobiti. ¿Qué pasó ayer? Se votaron 3 cosas en esa reunión partidaria. Se votó qué hacer con la Corte Suprema, qué hacer con el pliego del hijo, y por unanimidad resolvieron los 14 miembros de la conducción partidaria que hay que impulsar a una mujer como ministra de la Corte Suprema por la vacante que dejó Hayton de Nolasco y que pretendía ocupar el hijo. O sea que el hijo, al lo hijo enterraron al hijo. Le bajaron el dedo. Ayer el radicalismo enterró al hijo. Con lo cual, si Cristina tiró el mantel y lo dejó al hijo sin votos, o por lo menos le pisó la candidatura, ayer el radicalismo le echó tierra. Hay que ver qué pasa ahora. Después, el segundo tema que discutieron es el de la sanción a los 4 diputados radicales, porque hubo 5 que se sacaron la foto con Milei, pero uno es de... No está afiliado. Uno es de Encuentro Liberal de Corrientes, que es una alianza con Gustavo Valdés, es de una alianza con Gustavo Valdés, pero los 4 radicales son Mariano Campero, Luis Picat, Pablo Servi y Martín Arjol de Misiones. Fueron sancionados por la Convención Nacional del Radicalismo, que está en manos de Gastón Manes, el hermano de Facundo Manes. Fueron sancionados, fueron suspendidos y estaban renegando de esa suspensión. Ayer votaron los 14 representantes del radicalismo a nivel nacional y 12-2 vapulearon a los sancionados. O sea, se mantiene la suspensión de los 4 radicales con peluca. Ajá. Están suspendidos ya no solo por la convención de Gastón Manes, sino por la conducción partidaria. Y por último, y esto es lo que puede ser un dolor de cabeza para Javier Milei, los radicales votaron por 13 votos a 1 la insistencia con el presupuesto universitario si Milei llegara a vetar el aumento. Ajá. Se dice que Milei lo va a vetar el 3 de octubre próximo. El 2 de octubre es la marcha universitaria. El 3 es el último día que tiene plazo Milei para emitir su veto contra el aumento sancionado por el Congreso. ¿No se puede cambiar la marcha para el 4? Hablar con los muchachos. Bueno, pero es una marcada de cancha importante esto que pasa con los radicales. Quien no quería que se votara esto a favor, quien votó efectivamente en contra, es Verasay, representante de Cornejo en el Partido Radical. De modo tal que perdió Cornejo por goleada 13-1 con respecto al voto de las universidades. Bueno, yo lo que observo es que hay este tipo de reacciones que son meramente defensivas frente al gobierno de Milei, pero que van definiendo un campo de intervención de la oposición que de a poquito se expande conforme Milei va metiendo la gamba más profundo, ¿no? Es decir, cuanto más vacíos están los playones de estacionamiento de los supermercados, más chances hay de que el sistema político, así chiquitito y todo como está, tenga un cachito más de fuerza para empiojarle la cancha a Milei. Para ir cerrando, quiero compartirles algo que dijo Daniel Tano Catalano hace 2 semanas atrás en el programa QR por América 24, es el programa que conduce Pablo Caruso. Ahí conversaron largamente, fue creo el 13 de septiembre, fue hace 2 semanas. Conversaron largamente sobre la represión a los jubilados, cuando se estaba discutiendo en el Congreso justamente la insistencia del veto. La insistencia, contra el veto en esa sesión en diputados donde los radicales se dieron vuelta. Bueno, lo que expresaba Catalano en esa nota era su profunda desazón, pero al mismo tiempo advertía sobre los problemas políticos de la sociedad para comprender la necesidad de salir a la calle y las dificultades para enfrentar el terror que impone el gobierno de Milei. Vamos a escuchar un pedacito y reponemos lo que haga falta. A ver. Sí, Abel tiene razón. Y la UOM viene planteando desde siempre que no hay soluciones sindicales sin soluciones políticas. ¿Sabes? Y yo creo que
no digo esto para sacar la responsabilidad del sindicalismo, pero creo que hay una responsabilidad social que no está. Porque nosotros le depositamos que el sindicalismo resuelva algo que la sociedad no pudo resolver en las urnas, ¿no? La sociedad eligió un gobierno de ultraderecha y ahora quiere un sindicalismo combativo que le resuelve el quilombo de todos los días. Ahí hay una cosa que hay que resolver. Vos no puedes elegir a un sorete como Javier Milei y después decirle a tu sindicato, che, yo quiero que vos me defiendas porque me acaban de echar a la mierda. Bueno, pero eso incluye a la gente que te sigue a vos, ¿no? Eso incluye a todo el mundo. No podés ser tan torpe de elegir a Javier Milei y después decir, resolveme el quilombo. Hoy nosotros nos estamos quedando sin la... Bueno, la conversación es súper larga y esta intervención es muy polémica. Interesante. Pero es problemática para quienes suponen que el sindicato tiene que estar en la calle y el sindicato tiene que ser la cabeza de la resistencia frente a las políticas de ajuste de Javier Milei. A priori uno dice que sí, pero por otro lado vos tenés testimonios del Tano Catalano, que no es Andrés Rodríguez, aunque él tampoco lo putea a Andrés Rodríguez, pero digo, es alguien que ha estado en la calle y a quien no se le puede imputar quietud, ¿no? No. Y está diciendo, che, cuando salimos a la calle nos cagan a palos, cuando salimos a la calle nos persiguen. De hecho, incluso en esa misma nota defiende a Pablo Moyano de la impugnación que se hizo contra Camioneros, porque Camioneros quedó a 3 cuadras de la plaza. Sí. Y lo que él dice es que Camioneros quedó a 3 cuadras de la plaza porque le pusieron triple vallado de gendarmes y un carro hidrante adelante. O sea, repone otra información que nosotros los periodistas muchas veces no vemos o no contamos o ignoramos, ¿sí? Uh-huh. En el mejor de los casos ignoramos o no vemos. Los que no la cuentan son los hijos de puta. Pero por lo menos si nos enteramos está bueno contarla o reponerla, porque no es todo tan sencillo. Yo contaba acá cómo Emilio Pérsico decía que en el movimiento Evita nada más recibieron los compañeros de su organización 200.000 llamados. Hubo 200.000 militantes del movimiento Evita o beneficiarios de planes, sí, y programas de cooperativas que recibieron llamados del Ministerio de Seguridad para ver si los apretaban para marchar. Perdón, y eso amedrenta, digamos, eso genera temor. Perdón, ¿cómo el Ministerio de Seguridad llamó agarró el censo, sí, de gente que recibe un plan y eso hizo, que lo llamó por teléfono? Eso es lo que... No es que habilitó el 0800 para que ellos denuncien, como dice Patricia, que está el 0800 o el 314 o el que sea, para que el que se sienta presionado denuncie. Hubo primero llamados al 0800 y lo que dice el movimiento Evita es que después el Ministerio de Seguridad procedió con interrogatorios, digamos. O sea, lo cual es gravísimo. No, sí, claro. Por eso no entendí, ya a captarlo del todo. Entonces, hay un montón de cosas que están pasando que van limando la valentía de una sociedad que mide muy bien antes de dar cada paso de confrontación contra un gobierno que es despiadado. Esto, por supuesto, como dice el Tano Catalano, no exime de responsabilidad ni al sindicalismo ni a los dirigentes políticos, pero sirve para comprender un poco más en qué punto estamos parados. Y yo insisto con algo que se lo decía Francisco Escarcela cuando estaba entrando a la radio. ¿Sabés qué país sería Argentina si los periodistas fuéramos mejores? Lo digo a propósito de esta información respecto de por qué Moyano no llega al Congreso, ¿no? Claro. Y también sin quitarle responsabilidad a Moyano. Pero digo, me parece que hay mucho que hacer entre todos todavía. Tienes razón, Dipi. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo Di Pierri. Vamos a escuchar una canción. Dale, y volvemos.